Muy buena gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hace muy poquitos días el Parlamento argentino acaba de aprobar que el FMI nos desembolse un nuevo préstamo. Todavía no se conoce cuál es la cifra, cuál es el plazo, qué condiciones va a tener ese préstamo. Pero yo en este video voy a tratar de esclarecer un poquito qué está pasando, por qué se pide ese nuevo préstamo. Porque los kirchneristas ya están... ¡No está vendiendo la patria! ¡No! ¡Estás matando nuestro futuro, la concha de tu madre! ¡Oh, miré! Entonces yo quiero venir a poner un poquito de luz sobre todo este tema y a explicar por qué concha el presidente está pidiendo un nuevo préstamo al FMI. Y es que sí, la verdad es que todavía no terminamos de pagar el préstamo pedido por Macri en el año 2017, que fueron aproximadamente unos 40.000 millones de dólares, más o menos, porque creo que hubo otros desembolsos más pequeños, posteriores a esa suma de dinero. Y el presidente, el gobierno de Javier Milei, está pidiendo otro desembolso. Para iniciar nuestra historia, quiero definir primero dos conceptos que van a ser muy importantes que los tengamos claro para poder entender toda la explicación que voy a dar. Y son el concepto del Tesoro de la Nación Argentina y Banco Central de la República Argentina. El Tesoro es la entidad encargada de recolectar toda la recaudación en impuestos de la Nación Argentina. El Banco Central de la República Argentina es un banco central que se encarga de emitir el dinero y distribuirlo a las diferentes bancas privadas para que ellas mismas puedan distribuirlo a la población. Y para empezar nuestra historia nos tenemos que dirigir al periodo de años 2019-2023. Tenemos un Estado Nacional deficitario. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado gasta más plata de la que le llega por impuestos. Entonces tenemos un tesoro que debe plata. No sabemos a quién, a diferentes personas, pero debe plata porque la plata que ingresa al Estado con impuestos no le alcanza para pagar todo lo que tiene que pagar. Esto se resuelve muy simple. Para no deber más plata, tenés que ajustar. Tenés que decirle a alguien, ¿sabes qué? Esta plata que te iba a dar no te va a llegar porque tengo que pagar esto. Y listo, así se resuelve. Pero en el año 2019 a 2023 estaba el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Un gobierno populista. ¿Qué quiere decir que sean populistas? Que quieren quedar bien con la gran mayoría de la población para poder perpetuarse en el poder. Eso es la definición de populismo. No les interesa el país ni las medidas económicas que tomen. Solo les importa mantenerse en el poder para poder seguir viviendo de la política. El gobierno de Alberto Fernández era un gobierno populista. Entonces no quería ajustar a nadie, salvo que seas una multinacional, porque claro, los dueños de multinacionales deben ser 100 personas en toda la Argentina. Y 100 votos, la verdad que no hacen ninguna diferencia. Entonces, ahí no había problema, pero a la hora de ajustar diversos sectores, ya tenían más miedo y no lo hacían. Entonces, la opción de ajustar a algún sector estaba tachada o negada. Después estaba la opción del FMI, pero como el gobierno de Alberto Fernández era un gobierno peronista y ellos son ultranacionalistas, ellos son anticapital, anti-yanquis, se leyeron de pe a pa las venas abiertas de América Latina, odian a Estados Unidos, entonces jamás van a ir con el FMI. Entonces tachamos también al FMI. ¿Cuál es otra opción que tenían? Pedirle dinero a bancas privadas, a instituciones privadas financieras que no fuesen el FMI, financieras argentinas, gente que les preste ese dinero. Ahora, ¿cuál es el tema? Que ellos tenían una intención no tan buena, no tan bonachona. ¿Y qué pasa? Si ellos le pedían, por ejemplo, me lo invento, plata al Santander Río y después no se la devolvían, quizás el Santander Río iba a entrar en problemas financieros y si el Santander Río quebraba, también quebraba toda la gente que tenía su plata en el Santander Río y se armaba un quilombo de la Sanconcha. Entonces la opción de bancas privadas también estaba tachada. Después se inventaron, que también lo hizo el gobierno de Macri, se inventaron el cuentito de las LEBACs, de las LELIQs, que básicamente es deuda en pesos con inversores. La LELIQ es un papelito que dice, dame 100 por este papel y en un año vení que yo te doy 200. Entra plata hoy y en un año estoy en la verga. Pero como en un año capaz ya pasaron las elecciones y gané, no pasa un carajo. Pero no, había algo más. Porque había un genio detrás de todo que se llamaba Axel Kicillof, que le dijo, no, vení Cristina, esto le podemos pedir al Banco Central de la República Argentina. Che, nene, pero vos sos pelotudo. O sea, estamos diciendo que bancas no, porque si quebramos la banca se arma un quilombo de la Sanconcha y no ganamos nunca más una elección. No, Cristina, usted no me entiende. Nosotros le vamos a pedir al banco que nos emita dinero para pagar nuestra deuda y después no le damos el dinero de vuelta, porque total es dinero que no es de nadie, entonces nadie va a quebrar y nadie va a saber que no está porque no es de nadie. Es un pelotudo, pero bueno, nos puede servir para zafar y ganar otra elección, así que bueno, vamos con esa. Claro, ¿cuál es el tema de hacer lo que propone Kicillof? Vos, al imprimir dinero sin que haya un crecimiento económico que lo respalde, te genera un excedente de dinero, frase que si vos escuchás los discursos de Milei la dice 40 veces por discurso. Esto lo que va a generar automáticamente es una devaluación del peso, porque como cualquier activo de la economía, mientras más abundante es, cada vez menos vale. Por ejemplo, el oro en la Edad Media valía un montón por las propiedades alquimistas que tenía, porque en teoría era la llave para la vida eterna, porque era un metal que brillaba mucho.
Después eso terminó, pero la costumbre de atesorar el oro quedó porque era muy poquito, había muy poco oro. El oro no lo encontrabas en cualquier lado. Por eso valía mucho. Ahora, si nosotros hoy vamos caminando y te tropezás en la calle con una piedra así de oro y decís oro de mierda, vas en el tren y ves que hay un grupito de nenes tirando y en vez de tirar piedras están tirando pelotitas de oro, el oro ya no va a valer lo mismo. El oro va a valer lo que hoy para nosotros vale una piedra, que es nada, no vale nada. Pero esto mismo pasaba con el peso. A más excedente monetario, más devaluación. La devaluación, a su vez, te genera inflación. ¿Por qué? Tu peso, que es la moneda nacional, cada vez vale menos y casi todos los activos de la economía tienen alguna pelotudez importada. Entonces, cuando vos vas a importarla, vos le tenés que dar más cantidad de pesos a la empresa extranjera para que te dé la boludez que necesitas para fabricar tu producto, lo cual hace que el costo de tu producto aumente. Entonces, genera un aumento de la inflación. A su vez, la inflación lo que genera es una caída de la demanda de dinero, concepto que si escuchás los discursos de Milei lo vas a haber escuchado 45.000 veces, que hay mucha gente que no lo entiende. Yo mismo no lo entendía hasta hace un poquito tiempo. Yo cada vez que decía eso me quedaba como, ¿qué es esto? ¿De qué hablas, peluca? Demanda de dinero es una medición en economía que se encarga de medir el comportamiento de los consumidores con respecto a la plata. En el gobierno de Alberto Fernández, entre 2019 y 2023, seguro te pasaba que la inflación era tanta que apenas cobrabas tu sueldo, vos lo que querías hacer era ir al mayorista y comprarte 10 kilos de carne para todo el mes. Comprarte 5 kilos de tomate para todo el mes, comprarte 10 paquetes de fideo para todo el mes. Querías comprarte zapatillas y todo lo que fueses a necesitar, porque sabías que si en una semana ibas al supermercado, lo que te pudiese haber comprado ya iba a estar más caro y tu plata iba a valer menos. Entonces podemos hablar que durante el gobierno de Fernández la demanda de dinero era muy baja porque no querías la plata, vos querías lo que podías comprar con la plata. Si uno lo compara con el momento actual, hoy ¿qué te dice la gente? No me alcanza la plata, que no es lo que decía en el gobierno de Fernández. Hoy te va a decir, no me alcanza la plata, quiero comprar tantas cosas, pero no tengo la plata. Entonces podemos hablar que en el gobierno de Milei la demanda de dinero es altísima. Es muy alta, porque la gente quiere comprar un montón de cosas, pero no tiene la plata, entonces desea tener el dinero. En el gobierno de Fernández no, la gente tenía el dinero, pero se lo quería sacar de encima, porque ese dinero en una semana ya no valía un carajo de la inflación que había. Esta caída de la demanda de dinero empezaba a generar un círculo vicioso, donde cuando cae la demanda de dinero, al mismo tiempo se devalúa más el peso. Porque cada vez la gente quiere tener menos pesos. Si la gente quiere ahorrar para comprarse un auto, no lo va a hacer en pesos, se va a ir a comprar dólares. Entonces el valor del peso empieza a caer porque nadie lo quiere tener. Esto a su vez vuelve a generar más inflación, que vuelve a hacer que caiga todavía más la demanda de dinero y se genera un círculo vicioso que desemboca en la crisis que casi tuvimos en diciembre de 2023. Ahora, si esto hacía tan mal en la economía, ¿por qué carajo lo hacía el gobierno de Alberto Fernández? ¿Eran imbéciles? No, no eran imbéciles. Y eso es lo más trágico. Ellos sabían perfectamente lo que hacían. Lo sabían perfecto. Pero con tal de ganar la elección, eran capaces de hacerlo igual. Porque ¿cuál es el beneficio? O sea, ya vimos que a la economía la hace concha. Pero ¿cuál es el beneficio? Que no tenés que ajustar a nadie. Vos podés hacer los delirios populistas que quieras. Podés de repente decir fideo gratis para todos. Los fideos de ahora en más en el supermercado los invita el Estado. Mira cómo te cuido, loco. Y esos fideos después vas al Banco Central. Che, tengo 10.000 millones de dólares en fideos que pagar. Imprimímelo, dale. Y el Banco Central, toma, imprime y se vuelve a generar. Sí, todos tienen fideos gratis, pero después cuando van a comprar la carne, de una semana para otra la carne valía 3.000 pesos el kilo y a la otra semana vale 5.500 el kilo. El beneficio económico no existía, al contrario. La economía estaba cada vez peor, pero el beneficio político sí, y por eso es que lo hacían. Vamos a ir a enero de 2024. Asume Javier Milei la presidencia. Se encuentra Javier Milei cuando asume. Se encuentra un Estado que le debe a absolutamente todo el mundo un montón de plata y un tesoro en estado de déficit. Un tesoro que tiene que pagar más cosas de la plata que le ingresa. Entonces Javier Milei lo que comienza a hacer es un gran proceso de ajuste. Ajusta tanto a la política como al ciudadano común, porque elimina subsidios a las tarifas y bueno, elimina ministerios, dependencias, subsecretarías, empresas estatales. Y en tan solo un mes, Javier Milei logró tener superávit fiscal y financiero. ¿Qué concha quiere decir esto? Que ahora no solo que el tesoro le ingresa la plata suficiente para pagar todo lo que tiene que pagar, sino que también le ingresa la plata suficiente para pagar la cuota de deuda que tocaba en ese mes. O sea que por primera vez en no sé cuántos años, en el primer mes de gestión de Milei, la deuda argentina se hizo más chica. Un poquitito más chica. Un poquitito, porque es enorme. Pero un poquitito más chica se hizo. Y así viene el país hace más o menos 14 meses. Pero pará, Valentín, entonces si están haciendo las cosas tan bien, ¿por qué concha necesitan plata del FMI? Excelente pregunta, Valentín.
necesitan ese dinero para bajar la pobreza y para aumentar las jubilaciones. Sí, aunque no me lo creas, aunque el mismo Milei y Caputo hayan dicho que no es para eso, en el fondo es para eso. Lo que pasa es que el gobierno llegó al poder con 3 promesas de campaña: solucionar la inseguridad, la inflación y solucionar la pobreza. La inseguridad es un tema muy complejo y que no está solucionado, pero bueno, tampoco depende totalmente de nación, también hay que ver cómo actúan las provincias, las municipalidades, el Ministerio de Seguridad, es más complejo. La inflación está bastante controlada y mejoró muchísimo, porque íbamos camino a una hiperinflación y hoy tenemos una inflación alta, bastante alta, pero que se asemeja a un parámetro tolerable. Digamos, no es la locura que era antes. No estamos bien en temas inflacionarios porque tenemos 2% mensual y un país normal aproximadamente tiene entre el 5 y el 10% anual. Pero bueno, más o menos anda. Pero en el tema de la pobreza y en el tema de las jubilaciones, la única verdadera forma que tenés de solucionar ese problema es generar crecimiento económico. A ver, también quiero dejar algo en claro. El problema de la pobreza jamás lo va a poder resolver un Estado, porque nadie puede ayudarse mejor a uno mismo que uno mismo. Si la gente que es pobre tampoco pone de su parte para salir de la pobreza, si la gente que es de clase trabajadora no pone su parte para ser de clase media, si la gente que es de clase media no pone su parte para ser de clase alta, no hay Estado que venga que te vaya a ayudar. Ahora, es verdad que tampoco le podés pedir a los pobres que se esfuercen y que hagan lo que tienen que hacer para salir de su situación económica si como Estado le estás poniendo la bota en la garganta. Pero volviendo al tema, la única forma verdadera de que tu población tenga una mejor calidad de vida es con crecimiento económico, es con más empleo real y natural, no con obra pública. Después voy a explicar por qué no funciona eso. Pero es generando inversiones, ya sean nacionales o internacionales, que generen empleo para tu población. Esa es la única manera de solucionar la pobreza y de solucionar el tema de las jubilaciones. Por eso es que vemos al presidente que cada vez que va a un país a reunirse con un jefe de Estado, también lo vemos dando discursos en lobbies empresariales, todo el puto tiempo, en foros económicos, hablando con distintos empresarios de todo el mundo. Básicamente lo que está haciendo el presidente es hacer lobby. Está diciendo, loco, vengan a invertir en Argentina. La gente de mi país es súper capaz, súper laburante. Nosotros como Estado no somos la misma mierda que estaba. Y te vamos a dejar hacer tu negocio en paz, cada vez más. Mientras más pase el tiempo, te vamos a dejar laburar en paz. Entonces, relacionemos esto con el tema del FMI. ¿Cuál es el problema? Que el presidente ve que en este problema no está avanzando como a él le gustaría, porque no están llegando la cantidad de inversiones que él esperaba. Entonces, ante esta situación, ya que todo su plan para reducir la pobreza se basa en las inversiones, está viendo qué es lo que puede cambiar para hacer a Argentina un país más atractivo. Entre ellos, una de las grandes motivos por los cuales no viene la inversión extranjera, me imagino yo, debe ser por el cepo. No debe estar bueno vos, siendo un inversor, querer invertir en un país y que no te dejen comprar la cantidad de dólares que querés comprar. Tener que hacer trámites burocráticos súper densos para poder conseguir la cantidad de dólares que querés, y el Estado debe ser un quilombo. Entonces, como Estado, Argentina debe querer salir del cepo, pero ya en repetidas ocasiones el presidente y Caputo dijeron que no iban a poder salir del cepo hasta que el balance del Banco Central esté saneado, porque era muy peligroso, por motivos que yo no entiendo, porque mis conocimientos económicos tienen un límite como todo en la vida. Es bastante peligroso si el balance del Banco Central, o sea, si el Banco Central no tiene las suficientes reservas en dólares, largar el cepo de tanta depresión, de tantos años, no sabemos cómo pueden comportarse los mercados. Entonces, básicamente, toda la plata que nos va a dar el FMI va a ir directito al Banco Central, como si le estuviésemos pagando la deuda. De tanta plata que nos imprimió, que en teoría nosotros se la teníamos que devolver para no hacer el desconche económico que terminó pasando, y no le devolvimos esa plata, bueno, ahora se la vamos a devolver para que el Banco Central esté fuerte, pueda Argentina salir del cepo y pueda avanzar con desregulaciones económicas que en teoría atraigan inversores extranjeros y que eso genere más empleo para la Argentina. Esa gente que estaba desempleada y consiguió ese empleo, ahora va a tener mucha más plata de la que tenía, o sea que va a consumir mucho más, lo que va a generar crecimiento económico en otros sectores de la economía, lo que va a hacer que esos sectores tomen más empleados todavía, y esos empleados a su vez van a consumir más, y se va a dar un efecto keynesiano natural. ¿Y por qué digo keynesiano? Seguro esto también lo escuchaste mucho en los discursos de Milei. ¿Qué mierda es el keynesianismo? Bueno, básicamente el keynesianismo es una teoría económica impulsada por un economista inglés que usó Estados Unidos para salir de la Gran Depresión. Básicamente consiste en que el Estado intervenga en la economía como dándole un chute, como meterle esteroides a la economía, hacer algo totalmente artificial para que la economía arranque a darle una inyección de cafeína, de cocaína a la economía para que se dé este círculo que estamos hablando de más ventas, tomo más empleados, esos empleados compran más cosas, otro sector tiene más ventas, toma más empleados, y así un círculo
virtuoso. Durante la década del 30, del 40 fue muy popular porque era una década donde salíamos de la revolución industrial, se estaban inventando los automotores, se estaban inventando los aviones, había demasiados cambios. Entonces el keynesianismo vino bien, porque estaba usado para cosas necesarias. Por ejemplo, una buena medida keynesianista es cuando Perón construyó el aeropuerto de Ezeiza, porque Argentina no tenía aeropuertos internacionales. Argentina no tenía ningún aeropuerto. Era algo necesario, era algo bueno que se hiciese, y bueno, para hacer ese aeropuerto se tomó mano de obra desempleada, esa mano de obra empezó a consumir, y ya lo dije 20 veces, digamos, ya lo entienden. Es fácil. Se usó en Italia, lo usó Benito Mussolini, básicamente Italia no tenía rutas, lo que hizo Mussolini fue construir rutas por todos lados, que le vendrían bien después en un famoso conflicto bélico entre Alemania, Inglaterra, Francia, le vendrían cómoda, digamos, tener todo el país lleno de rutas para transportar armas, bombas y demás. En Estados Unidos también funcionó muy bien, reactivó la economía, después derivarían en otra crisis, porque ese sistema tiene un final, porque lo acompañaron, además de la obra pública, con la creación de empresas estatales como Whirlpool, la famosa marca de electrodomésticos. Acá Perón hizo lo mismo con Siam. ¿Se acuerdan de Siam? Todos alguna vez en nuestra vida habremos visto una heladera Siam. Bueno, era la misma mierda, una empresa estatal hecha para que se dé este efecto keynesianista. Contrato a personas, esas personas consumen, en aquel sector contratan personas, esas personas consumen. Ya lo entienden, ya lo tienen todo clarísimo. ¿Qué pasó en Estados Unidos? ¿Por qué no funcionó? Porque no era un crecimiento real. Era inventado por el Estado. Era artificial. Entonces lo hicieron en el sector de los electrodomésticos. Se crearon heladeras, lavarropas, licuadoras, de todos los electrodomésticos que vos te puedas imaginar. ¿Qué pasó? Que los electrodomésticos en algún momento... Todos tenemos electrodomésticos y ya está. Cuando te compraste una licuadora no te compras dos para tener una en la cocina y otra en el baño y otra en la pieza. Te compras una. Entonces llegó un momento donde la gran mayoría de consumidores ya tenían el kit básico de casa y se terminaron los electrodomésticos, y esas empresas estatales y ese chute en cocaína que le estaban dando a toda la economía estadounidense se terminó. Y volvieron a la crisis en la que estaban, porque esto se hizo en la Gran Depresión. Después de la Gran Depresión se implementó el sistema keynesiano. Entonces, con ese sistema, ese chute, tac, 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 entonces parecía que estábamos todo genial, hasta que de repente la gente ya tenía electrodomésticos, ya tenía heladera, lavarropas, horno, ya no necesitaba más, se dejó de vender todo y se acabó el chute. Se acabó la cocaína, se pasó el efecto de la cocaína y volvimos a nuestra situación de mierda, de la que nunca salimos por no haber implementado medidas que había que implementar. Medidas de ajuste, reducir el déficit, liberalizar la economía para que llegue inversión y genere nuevos empleos reales y así salir de la Gran Depresión. Bueno, no, se prefirió el keynesianismo y bueno, durante algunos años pareció que andaba todo joya, pero al final terminó todo en la misma mierda. Volviendo, Milei intenta fortalecer con la plata del FMI el Banco Central para liberar el cepo y para tomar otras medidas económicas que favorezcan la inversión, así generar empleo genuino y un círculo keynesiano natural, esta vez de verdad. ¿Cuál es mi opinión de todo esto? Si vos me preguntas a mí, ¿es una buena medida económica? No. Para mí no. Porque esa plata, ok, sí, todo lo que vos querés que pase, quizás pase, si sale bien y llegue inversión y mejore la situación, mejore el empleo, reduzca la pobreza, el sistema previsional mejore, porque al haber más empleo, más empleados en blanco, la caja del sistema provisional se hace más grande y cada vez tenemos más para repartirle a los jubilados. Es la única forma de ayudar a los jubilados, porque mucha gente dice, a ver, no es tan difícil, recortar de un lado y dar a los jubilados. Pero eso lo único que hace es trasladar el problema. Es verdad, ayudas a los jubilados, pero el problema ahora va a estar en otro lado. Por ejemplo, si vos recortás en defensa, por darle el ejemplo, en la Armada Argentina, ok, los jubilados ahora en vez de 250 de mínima, ganan 350 de mínima. Pero ahora la defensa quedó hecha concha. Entonces va a aparecer el problema en todos los noticieros. Barcos japoneses se roban los peces argentinos. Balleneros chinos cazan a nuestras ballenas. Pasan droga por la frontera como si tuviesen Pancho por su casa. Entonces lo único que haces es trasladar el problema y no lo solucionás. La única forma de solucionarlo es como quiere hacer el gobierno, generando empleo genuino. Pero, entonces, ¿por qué no es una buena medida económica? Porque vos, al cabo de un tiempo, esa plata que pediste la vas a tener que pagar. Y la vas a tener que pagar ajustando, que es lo que debería hacer el gobierno. Lo que pasa es que el gobierno ya ajustó todo lo que podía a la política. Yo creo que ya no quedan más cosas para ajustar a la política. Entonces, van a tener que empezar a ajustar donde duele de verdad y donde genera disconformidad de verdad. Van a tener que recortar los subsidios, porque recordemos que la luz, el gas y el transporte siguen subsidiados. Van a tener que recortar esos subsidios, lo cual va a aumentar la pobreza, va a aumentar la inflación, va a aumentar el descontento de las personas.
van a tener que vender empresas públicas, van a tener que vender aerolíneas, van a tener que vender un montón de empresas, va a quedar más gente en la calle. Entonces el gobierno, haciendo esto, lo que hace es ahorrarse todo ese quilombo antes de las elecciones parlamentarias que hay este año. Al gobierno no le conviene hacer todo esto este año, porque se vienen las elecciones parlamentarias y quédate bien seguro que los kirchneristas se van a agarrar como garrapata de todo eso que haga el gobierno, de todo ese ajuste, para convencerte de que son malos y para que los votes y para que ellos puedan volver al poder, que es lo que tanto anhelan con tanto esmero. Entonces el gobierno lo que hace es poder darle ese chute a la economía, poder darle esa ayuda a los inversores sin tener que ajustar al pueblo, que ya la está pasando mal. Por eso le piden la plata al FMI, pero después lo va a tener que terminar haciendo. Después, cuando pasen las elecciones y cuando haya que pagarle al FMI, esa plata que hoy no está para poder sacar el cepo, tampoco va a estar el día de mañana porque no se hizo el ajuste correspondiente. Entonces, ¿es una buena medida económica? No. Lo que hay que hacer es irle con la verdad al pueblo. Es decirle al pueblo, gente, el país no está avanzando como yo quiero porque no tenemos la plata para hacer todo esto que hay que hacer, y para tener esta plata tengo que terminar con los subsidios, terminar con o volver a la normalidad las ayudas sociales, porque recordemos que la AUH sigue estando cuadruplicada, recordemos que la tarjeta alimentar sigue estando cuadruplicada. Entonces es reducir todavía más las ayudas que nos siguen dando hoy a la gente de las clases sociales más bajas. Yo creo que lo que tendría que hacer el gobierno es ir de frente con la verdad, decir que hay que hacer un ajuste que no alcanza con lo hecho y que esta vez el ajuste lo tenemos que pagar todos, que la política ya lo pagó, que si encuentran algo para seguir ajustando la política lo van a hacer porque es su filosofía, pero que en esta hay que ajustar los subsidios, ajustar las ayudas sociales, para poder terminar de sanear el Banco Central, liberalizar la economía totalmente y que las empresas nacionales puedan crecer, que las pymes puedan crecer libremente, que las empresas extranjeras puedan venir, que se dé el juego de la competencia y que se vaya generando empleo y que la economía pueda salir adelante de una vez por todas y que se solucionen los problemas de fondo de la Argentina de una vez y para siempre. Pero bueno, el gobierno eligió esta medida. Es una buena decisión política porque les da mucho tiempo para que no se empiece a hablar tampoco del estancamiento económico del gobierno. Entonces le dan el chute a la economía para que no se estanque, pero sin tener que ajustar de cara a unas elecciones, para poder tener mayoría parlamentaria, para poder profundizar en los cambios que hay que hacer en el país. Y después ya sí, cuando tengamos apoyo de toda la población, apoyo parlamentario, apoyo con los votos, ahí sí hacemos el ajuste para pagarle la plata al FMI. Es una buena decisión política, más no una buena decisión económica. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado mucho el video, déjenle un like y bueno, coméntenme qué les parece a ustedes, coméntenme si ustedes creen que lo están haciendo por otra cosa y bueno, tratemos de armar un debate medianamente civilizado en los comentarios. Yo les mando un beso muy grande y que tengan unas buenísimas tardes. Adiós.